de regreso en A Primera Hora, un programa pensado para ti. Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en A Primera Hora y en el contexto internacional. Nos visita desde Israel el señor Gabriel Short, quien es especialista en temas de Medio Oriente, específicamente en el conflicto palestino-israelí, al que le damos los buenos días. Buenos días, Gabriel, ¿cómo está? Buenos días, ¿todo bien ustedes? Mejor ahora que los recibimos a usted por aquí, que tiene una conferencia, un nuevo Medio Oriente, ¿cierto? Exacto. Yo empiezo justamente con el tema que nos ha conmocionado desde el pasado 7 de octubre 2023, cuando se dio una masacre que dejó a más de 1000 ciudadanos israelíes y algunos extranjeros asesinados. Esto sacó un poquito más a aflorar un conflicto que viene desde 1948, cuando se promulgó el Estado de Israel en Naciones Unidas. Cuéntanos un poquito sobre esta perspectiva que tiene de Medio Oriente y este conflicto que tiene sumida a estas regiones. Perfecto. Yo creo que es muy importante entender que estamos viendo un cambio en el mismo conflicto tan antiguo, tan conocido, Israel luchando por su sobrevivencia como país contra países vecinos. Y lo que vimos en el 7 de octubre es algo distinto. El 7 de octubre marca quizás el cambio hacia la lucha del fundamentalismo islámico a través del terrorismo armado contra el Estado de Israel, pero en verdad contra todo lo que va en contra del terrorismo. En ninguna guerra de Israel con países vecinos, soldados vecinos, ni un soldado egipcio, ni un soldado sirio ha violado personas, han secuestrado, han quemado vivas. Esos son señales de un cambio muy importante en el Medio Oriente, que es un cambio que quien está ahí lo conoce y que despacito Europa lo está conociendo también. Y yo diría que llegará infelizmente también a otros lados del mundo, que es la lucha de la libertad de derechos, de la igualdad, de la democracia contra el fundamentalismo. Fundamentalismo puede ser de cualquier religión, específicamente en el Medio Oriente, el fundamentalismo islámico, ¿ok? A través del terrorismo. Eso, por un lado, da un nivel más complejo a la guerra. Por otro lado, yo siempre busco, y por eso el nuevo Medio Oriente, un nivel más esperanzoso, porque no se trata de no existir el Estado de Israel o de no existir el Estado palestino. Se trata de sacar el terrorismo de adentro de esa zona de conflicto. La paz con Egipto vino gracias a sacar el fundamentalismo que había dentro de Egipto. La paz con Jordania vino gracias a que el reino jordano sobrepónese hacia el fundamentalismo que había en el Estado de Jordania. La propia paz con la Autoridad Nacional Palestina, con Yasser Arafat en los 90, viene como un intento de sobreponerse al fundamentalismo islámico en territorio palestino. No se logra eso en Gaza, cuando en 2005 Israel sale de la franja de Gaza. Entonces, para mí, yo llamo poner los puntos en los is. No se trata ni siquiera de una guerra Israel versus Palestina más. Yo hasta prefiero que nosotros lo vemos así. Es Israel y Palestina versus fundamentalismo islámico del Hamas en sus territorios. ¿Okay? No tenemos guerra contra el pueblo palestino. No creo que el pueblo palestino, así como no creo que el pueblo árabe se orgullece de las locuras que hizo Hamas el 7 de octubre. Como ciudadano que vive allá, tengo la necesidad de tener la esperanza que el pueblo palestino no se orgullece de esa realidad. Esa realidad representa el fundamentalismo islámico a través de Hamas o la yihad islámica en esa zona. Se trata de una guerra difícil, ¿sí? Una guerra de Israel versus Siria, un tanque israelí, un tanque sirio, no menosprecio la dificultad de una guerra, pero era algo más visible. Fundamentalismo pasa por las redes sociales, es como un virus, pasa por desinformación, pasa por un montón de cosas que llega al 7 de octubre como un estopín de todo eso, una explosión de todo eso. Entonces, cuando yo digo un nuevo Medio Oriente, no, es para intentar ver esta guerra con una esperanza de un cambio. No otro conflicto israelí-palestino o otro conflicto israelí-árabe, sino un intento muy difícil de sacar la raíz fundamentalista de esa zona, pero mirándolo alrededor. En Egipto hemos logrado, en Emiratos Árabes Unidos se ha logrado, en Marruecos se ha logrado, en Sudán se ha logrado, con la esperanza de una convivencia de un futuro Estado palestino con el Estado de Israel libres de ese terrorismo. Sí. Gabriel, algo que ocurre en Medio Oriente, quizás nosotros de aquí, desde nuestro Caribe, no lo vemos tan claro.
es cómo estos grupos, que tú te has referido a ellos fundamentalistas, logran tener tanto poder, tanto armamento y ser grupos que los gobiernos no pueden competir con ellos. Vemos el tema de Hezbollah, vemos Hamas, vemos grupos, vemos los hutíes. ¿Cómo se da ese proceso y cómo llegan a esos grupos tener tanta fuerza? Y me gustaría que tú lo pensaras, porque quizá aquí nosotros no lo vemos, pero son grupos que compiten con el gobierno. Es muy, muy importante. La respuesta puede ser corta en una palabra: Irán. ¿Ok? Y es importante entenderla porque Irán es un país islámico distinto de los demás. ¿Ok? Teológicamente, no quiero ahora hacer una escuela de teología, pero teológicamente Irán es el único país chiita, cuando todo el mundo islámico es sunita. Sí. ¿Ok? Y para entender el Medio Oriente es mucho más que la diferencia entre un evangélico y un católico. ¿Sí? Es una diferencia nacida en la guerra, ¿sí? El asesinato de Hussein y de Ali es una diferenciación basada en odio, basada en guerra. Y Irán, no el Irán antiguo, sino la República Fundamentalista Iraniana de 1979 en adelante, el Irán de hoy, es un país, yo recién hablé del fundamentalismo islámico, es un país con el uniforme del fundamentalismo islámico. Y Irán subsidia, a través de una institución llamada Fuerza Quds, Quds Force, subsidia movimientos fundamentalistas que están logrando destruir países sunitas. ¿Ok? Nigeria, que no tiene nada que ver con Israel, es un país sunita en África y que tiene adentro Boko Haram, un movimiento fundamentalista islámico que los están destrozando. Egipto es un país sunita en norte de África, noreste de África, que tiene adentro la hermandad musulmana, un movimiento fundamentalista islámico que lo están destrozando. Líbano, nuestra frontera norte, el ejemplo que usted mencionó de Hezbollah. Yemen, en el sur, con los hutis. Afganistán, Pakistán, con el Qaeda. Son todos movimientos, nosotros hablamos, cuando se habla de Irán, es el pulpo iraní, ¿no? Con el octopus, con los brazos, que son los proxies, los movimientos terroristas. Ese es el secreto que ya no es secreto por detrás de esa realidad. ¿Cómo puede un movimiento terrorista tener tanta fuerza? No de plata local, no de dinero local. Eso está siendo subsidiado por el mundo. Cuando mucha gente me pregunta, mismo de la comunidad judía, ¿vamos a tener una guerra contra Irán? La pregunta ya está mal. Tenemos una guerra, pero no nosotros. No sé si ustedes en el Caribe todavía no, pero el mundo en Europa y el mundo en África y el mundo en general ya está en una guerra contra Irán. No Irán el país físico, Irán, Fuerza Quds, con los movimientos terroristas dispersos por el mundo. Ahora, si usted seguiría, entonces para solucionar hay que terminar con Irán, la esperanza dice que no, que el país logrando disminuir la influencia de los movimientos terroristas, buenos ejemplos es Egipto. ¿Se acuerdan? En la primavera árabe cae el gobierno de Hosni Mubarak y casi sube la hermandad musulmana, a dominar. Sería el fin de Egipto. Nosotros que somos frontera con Egipto veíamos carteles que se puso en las calles egipcias, había el dibujo de la pirámide, la cruz, ¿ok? Y la luna del Islam, y había un X en la pirámide, un X en la cruz, como que la hermandad musulmana decía, se terminó el Egipto de turistas de todo el mundo que vengan a ver las pirámides, y se terminó el Egipto copta de los cristianos mundiales. Egipto ahora será un país islámico, ¿no? Un país del fundamentalismo islámico. Y el gobierno egipcio toma el poder y saca a esa entidad musulmana fundamentalista, y hoy en día está gobernado por el general Assisi. O sea, el país logró bajar el fundamentalismo local. Y también saber, porque dentro del marco de todo lo acontecido posterior al 7 de octubre, ha habido mucha información dispersa. Alguna de fuente certera, confiable, otra de fuentes no tan confiables, pero sobre todo esas informaciones no hablan o no se esparcen a partir del 7 de octubre, sino de todo lo que ha sucedido desde antes, que puede dar origen al 7 de octubre. Saber su versión al respecto, qué ha pasado, no únicamente desde el punto de vista del crecimiento de los fundamentalismos, sino de manera muy particular en la relación Israel-Palestina, previo al 7 de octubre, y cómo se ha desarrollado
esa relación entre esas dos naciones. Perfecto. Eso tiene que ver con yo en la conferencia de Nuevo Medio Oriente, que no lo desconecto en absoluto el fundamentalismo, sino sumando, Israel y el Occidente están en un camino de buscar los países que tienen en común la lucha contra el fundamentalismo, la lucha contra Irán. Los nombré desde Emiratos Árabes Unidos en el Oriente más lejano para nosotros, Bahrein, Omán, Sudán, Marruecos y nuestros países vecinos. Y previo, yo diría, si estuviéramos acá en el septiembre del año pasado, estaremos hablando de la cercanía de Israel con Arabia Saudita, un país muy fuerte del mundo árabe sunita, quizás el símbolo del mundo sunita, ¿okay? Por tener adentro a Meca, a Medina, por ser el principal petrolífero de toda esa zona casi del mundo, ¿no? Israel se estaba acercando a Arabia Saudita en acuerdos, los llamados acuerdos de Abraham, que tiene como objetivo la paz, Israel, mundo árabe, contra el fundamentalismo islámico. Y Arabia Saudita, el príncipe heredero MBS, Mohammed Ben Salman, quería mucho justamente que como parte de ese nuevo futuro acuerdo, la creación del Estado Independiente Palestino en Gaza y Cisjordania. Y a mí me gusta mucho decir la frase el Estado Independiente Palestino, porque Estado Independiente Palestino, cuando la gente lo escucha, primero que piensa independiente de Israel. Pero es el Estado Independiente Palestino, independiente de Israel, independiente del fundamentalismo islámico. ¿Y qué es un Estado palestino independiente del fundamentalismo islámico? Es un Estado palestino libre de Hamas. Entonces la cercanía de Israel a Arabia Saudita, agosto, septiembre de 2023, es la cercanía de la creación del Estado palestino en Gaza y Cisjordania, pero sin Hamas adentro. ¿Ok? Eso no era, no sé si decir imprevisible, pero eso Hamas no lo puede aceptar. Eso es el fin de Hamas adentro de esa zona. ¿Ok? Lo que nos lleva al palco de una reacción que podría venir en Gaza, podría venir en Cisjordania, podría venir con el Hezbollah en el Líbano, podría venir como está viniendo en ataques de los proxies en la zona general. Entonces, eso es el palco previo al ataque. ¿Ok? Yo sé que en la media, como usted mismo mencionó, es mucha información para muy lejos. Entonces terminan dando acá pinceladas de información. Yo sé que sí salió en medias mundiales el ministro de Relaciones Exteriores de Israel en Arabia Saudita en septiembre de ese año. ¿Ok? Pero el background, digamos, el escenario por detrás de eso es una cercanía hacia la liberación de esa zona de la influencia islámica fundamentalista. Claro. ¿Pueden convivir, Gabriel? Es una pregunta yo tengo como 4 preguntas, todo eso que tú dijiste, pero ¿pueden convivir ambas sociedades, Israel, Palestina, bajo el mismo Estado? ¿Pueden convivir en armonía? ¿Pueden convivir sin la guerra estas dos naciones? Y tú mencionabas los acuerdos de Israel que este fin de semana cumplieron 4 años de haber cambiado en su momento de alguna forma la perspectiva de lo que se veía. Darle un poquito de luz a lo que iba a ser ese conflicto. ¿Pudiera darse? Mira, primero que hay una convivencia. Que yo vivo en un país donde judíos y musulmanes conviven de forma absoluta. No solo judíos y musulmanes, sino que son ambos ciudadanos del Estado de Israel. ¿No? Los musulmanes son casi 20% de la población del Estado de Israel y convivimos de forma absoluta. ¿Okay? El musulmán y el cristiano y el judío van a la playa, van al shopping, van a trabajar. ¿Tienen pasaporte o claro, residencia de qué? Israelíes. Estoy hablando primero de lo que es el 100% de la población del Estado de Israel, ¿okay? Que son judíos, cristianos y musulmanes. Todos tienen exactamente el mismo documento, tienen el mismo derecho existencial, votan, tienen representación en el Parlamento. Y eso es un ejemplo, ojalá el mundo lo viera más. Sí. ¿Ok? Eso es un ejemplo absoluto de convivencia. Yo vivo en la playa, soy brasilero caribeño en el Medio Oriente, y en el mar entra la joven moderna con su bikini, como entra la mujer islámica con su burka, y van al mismo mar Mediterráneo y vivimos la misma realidad, culturalmente muy distinta a los ojos, pero es la misma realidad y somos todos ciudadanos del Estado de Israel. En relación a la población palestina que vive en Gaza, Franja de Gaza, y Cisjordania, es un proceso mucho más complejo de desconexión del Estado de Israel. Sí, Israel conquista esos territorios en la guerra en 1967, hoy estamos en un proceso de desconexión desde los 90, ¿okay? Donde
en Gaza no hay convivencia continua. Israelíes no circulan adentro de Gaza. No hay un israelí en Gaza antes del 7 de octubre. ¿Ok? Y es un proceso un poco más complejo donde palestinos entran a trabajar a Israel diariamente, ¿ok? Pero esos son ciudadanos palestinos. Yo creo que esos mismos ciudadanos palestinos miran del otro lado de la calle a su primo israelí musulmán, árabe musulmán israelí, y lo ven como un ejemplo positivo. Sí se puede convivir, sea bajo un Estado o sea bajo dos Estados, el Estado de Israel y el Estado palestino. ¿Está a favor de que haya dos en caso de que sea necesario? Que Sí. los palestinos tengan su Estado y que los israelíes... Yo te diría que el 90% de la población del Estado de Israel sabe y está a favor de la creación de un Estado palestino al lado de Israel, un Estado palestino que esté dispuesto a vivir al lado de Israel. No un Estado palestino que aspire a la destrucción de su vecino. ¿Okay? Porque ellos entienden que ustedes están en territorios ocupados también, ¿verdad? Sí, primero que en Gaza no, es muy importante que lo diga. ¿No? A mí mucha gente ha dicho, el 7 de octubre es porque Israel ocupa Gaza. Perdón, eso es desinformación. Israel, no hay un ciudadano israelí pisando la franja de Gaza desde julio de 2005, cuando Israel, ya casi 20 años, cuando Israel sale de Gaza. ¿Okay? Entonces sí estoy de acuerdo que eso tiene que convivir, sí eso representa la opinión de la mayoría de la población israelí. ¿Un Estado que vive en odio y con ganas de destrucción? No. No, y por eso en los últimos años es muy difícil el conflicto, porque, por ejemplo, Gaza de Hamas no pueden convivir con Israel. Sí. Es un hecho. Han gastado millones de billones de dólares no en hacer calles, en hacer túneles, no en hacer shopping center, en hacer cohetes. Un Estado de terrorismo no puede convivir al lado de Israel. Pero la paz le ganará al Estado del terrorismo. ¿Okay? Mismo que sea a través de la guerra, y después de la guerra de los acuerdos de paz, como vemos en algunos países alrededor nuestro. Sí. Gabriel, escúchame que te traigo aquí, aunque está vinculado al tema y el objetivo es Medio Oriente. Mira, nosotros, siempre que hay barreras, fronteras terrestres, se pueden crear cierto tipo de problemáticas. Nosotros tenemos la peculiaridad que además de tener esa barrera terrestre, somos una isla con dos naciones. Hace algún tiempo, hace alrededor de 4 o 5 meses, sale una noticia de que el Islam sigue avanzando en Haití, que es nuestro vecino. Se habla de que hay más de 30 mezquitas. Independientemente de saber la denominación, ¿verdad?, dentro de ese Islam, ¿qué peligro podría representar eso a futuro? ¿Y qué lógica tendría eso, desde aquel pulpo que tú hablabas, de tener también algún tipo de introducción en este Caribe? Miren, que hayan personas de distintas religiones circulando por el mundo es una bendición. Se llama libertad, ¿no? Yo diría que haya mezquitas al lado de iglesias, y al lado de sinagogas, y al lado de un templo budista, cuando la educación que sale en cada una de esas instituciones es para esa vecindad y convivencia, es una bendición. ¿Ok? Cuando instituciones de esos grupos, puede ser un budista como un cristiano, un judío o musulmán, incitan a segregación en primera instancia, como se ve en Francia, varios islámicos en Francia, o cuando Alemania abre las puertas para refugiados sirios, para que sean alemanes, y vos vas allá y no son alemanes, son sirios, son musulmanes, no realmente, el papá no enseña al hijo a ser alemán feliz, lo mantiene como refugiado sirio por generaciones y generaciones. Yo diría cuando el peligro empieza primero, cuando se genera esa segregación tan pesada, cuando enseñar que lo de afuera está mal, ¿ok? Cuando en Haití, como dice usted, empieza a haber una campaña para que las mujeres no usen bikini en la playa y para que el hombre no le dé la mano a su esposa o no le dé un beso en público, el peligro empezó. Porque ahí la minoría está empezando a cambiar la realidad de esta zona. Ojalá estemos muy lejos de eso y quizás no pase, pero eso se llama fundamentalismo islámico. ¿Ok? Entonces, que haya crecimiento demográfico en Haití, no soy una experta en este tema para saber cuánto porcentaje de eso está, pero si la convivencia es enseñada en las instituciones islámicas a poder ir a la playa al lado de una mujer en topless o en bikini, entonces eso es convivencia. Y eso es hacia allá aspira la sociedad cuando se llama globalización, ¿no? Y la democracia.
cuando empieza la segregación en primera instancia y después la crítica en la educación, que en el análisis del fundamentalismo se llama dawa, ¿no? Es como from the river to the sea, Palestine will be free. Millones de personas cantan en eso en las calles en el mundo. Y si yo creo, si le pagamos y le preguntamos, Señor, what's the name of the river and what's the name of the sea? Yo pondría la mano en el fuego y arriesgaría que un 80% no sabe decir the Mediterranean Sea and the Jordan River. Pero entre el Jordan River y el Mediterranean Sea hay un estado reconocido por el planeta Tierra llamado el Estado de Israel. Entonces, cuando la deseducación viene con frases y con estigmas así, sin de verdad educar, acá el peligro empezó, ¿no? Yo creo que una persona, a veces inconsciente o inocentemente, está gritando por la destrucción del Estado de Israel cuando dice from the river to the sea, Palestine will be free. Es distinto decir from the river to the sea, Palestine and Israel will be free and live together. Eso es distinto, ¿no? Entonces, el peligro empieza quizás un poco oculto en la desinformación, ¿okay? Dentro de pequeños mensajes. Dentro de pequeños mensajes Que ahí es que está el subliminares. peligro. Claro, ahí empieza. Usted pregunta cuál nivel de peligro. Yo diría, es el momento donde los ojos, no sé si no es too late. Yo he dado charlas de geopolítica hace muchos años y hace 5 años yo diría, cuando venía a América Latina, mucho a Brasil, le diría, ustedes tienen la suerte que el océano Atlántico es grande, que lo separa del centro del mundo. Va a tardar hasta que llegue. Por eso empecé diciendo que el fundamentalismo se mueve, no es como un tanque que tiene que cruzar el océano. Con las redes sociales, con slogans, con pequeñas frases, se mueve más rápido, ¿no? Yo diría, ese es el momento donde empieza la segregación, la desinformación, la dawa, para después avanzar hacia algo un poco más violento, peligroso. Y yo voy con un tema que justamente toca la desinformación. Yo creo que para todo el medio de comunicación responsable que le he tocado, por ejemplo, a mí que me tocó estar en Medio Oriente, que estuve en Israel, que pude convivir un poco con personas de diferentes etnias, ¿verdad? Veo una realidad distinta cuando me toca hablarlo que a otros colegas míos que también atacan que Israel está matando palestinos, que Israel está haciendo tal o cual cosa y que la culpa la suman a Israel completamente. A veces, cuando uno defiende al Estado de Israel, parecería que está en contra de la vida de los palestinos. Y el tema de la desinformación parece, o de la información colocada según el medio que la publique, parece que ha sido uno de los principales puntos de ataque, de debilidades que tiene el Estado de Israel. Esa desinformación o la información que sirven desde otros espacios pro-palestinos que a veces no llega con la misma efectividad. Por ejemplo, nosotros presentamos aquí escuelas que eran centros de comando de los gazatíes, de Hamas, Claro. ¿verdad? Presentamos lugares de espacios públicos habitados por personas donde se veía eso, pero dicen que es falso. Entonces otra dicen, no, eso fue un montaje que pusieron. Yo recuerdo que en una conversación con un amigo me decía que lo del 7 de octubre fue falso, que fue un invento y que eso lo preparó Bibi Netanyahu. Entonces, cuando tú escuchas gente que se supone que tienen criterio, que tienen dominio de temas mundiales, decir eso, a veces uno no quiere ni siquiera responder, porque que entonces te vas a asumir en una discusión por algo que está pasando en Medio Oriente con alguien que está aquí. Pasa con colegas de los medios, pasa con ciudadanos de otros países. ¿Cuál es la realidad dentro de este tema de las informaciones que se vierten sobre Israel y Palestina? Yo creo que la desinformación reina en los días de hoy, ¿no? Tiene un poder gigante. Y yo, así como el israelí está a favor de la creación del Estado palestino, creo que todas las personas que están escuchando la televisión tendrán que preguntarse, si yo me llamo pro-palestino, ¿yo me llamo pro-palestino para crear un país que viva con Israel? ¿O yo me llamo pro-palestino para crear un país que destruya el Estado de Israel? Porque son dos realidades bastante distintas. No podés ser pro-palestino y aspirar a la creación de un Estado independiente palestino que viva al lado del Estado de Israel, reconociendo la realidad existencial de los dos, y probablemente ambos sacarán muchos provechos de eso, y hacia allá vamos. Hacia allá va el Medio Oriente, hacia allá conmemoramos 4 años de acuerdos de paz, hacia un nuevo Medio Oriente, Israel, Estado palestino, conviviendo juntos.
La gente en la calle en general tendría que preguntarse en el espejo mismo, yo soy pro-palestino, ¿eso significa, incluyo la destrucción del Estado de Israel o convivir al lado del Estado de Israel? Yo empezaría con ese autojuicio de la persona común en la calle. ¿Okay? Después, es muy difícil para quien está acá, como usted mencionó, estamos en el Caribe, es muy difícil imaginarse el fundamentalismo y el terrorismo, ¿no? Yo luché en el ejército israelí, ¿okay? Yo soy un soldado reservista del ejército. No hay ningún soldado del ejército israelí que el comandante diga, quiero un voluntario que entre, se explote y cumpla su misión. O sea, tenemos una valorización a la vida que nos ciega, a mí, así como a ustedes, de entender el terrorismo. El terrorista empezó la mañana listo para morir. Los 6.000 terroristas del Hamas que invadieron Israel el 7 de octubre no planeaban volver a su rutina el día siguiente. Son personas predispuestas a explotarse, a violar, a matar, a morir junto por la causa. Entonces, yo entiendo la dificultad de la gente en entender que sí utilizan escuelas, sí utilizan centros de distribución de comida, sí utilizan la propia ayuda humanitaria que Israel está llevando adentro de Gaza para bienes de la guerra, sí utilizan cemento para túneles, sí utilizan acero para cohetes. Es difícil a la gente, pero el que no entiende tendría que cuidarse cuando estaba juzgando, ¿no? Opinando, juzgando un conflicto que no lo entiende y le es difícil entender. Ojalá pudieran venir a Israel y ver, ¿no? Y ver el porcentaje grande de musulmanes conviviendo con Israel juntos. Ojalá pudieran más. Pero estaba buscando ahora, no me sale una noticia actualizada, tal vez porque estoy buscando en páginas alternas. Una de las informaciones que sale constantemente es la cantidad de muertos que lleva el conflicto desde el 7 de octubre. ¿Sabes cuántos son alrededor en este momento? Yo sé que si usted busca ahora en cualquier noticia internacional le van a decir 40.000 muertos. Exacto. Ese es el aproximado. Claro, y la gente lo puede decir. La gente pregunta de dónde salió esa información. Sí, no, sale por lo regular de Gaza. Claro, ¿y quién saca la información en Gaza? ¿Quién domina Gaza? El Hamas, el mismo movimiento fundamentalista islámico que hizo el ataque. Pero ¿se sabría cuántos son por parte del Estado de Israel? En Israel, si usted buscaría en fuentes israelíes, vería los dos lados. Vería, según fuentes palestinas, han 40.000 muertos en la guerra de Gaza. Según fuentes israelíes, que son basadas más que nada en el ejército, porque no hay periodismo adentro del campo de batalla, hay alrededor de 20 a 22.000 personas muertas, de los cuales casi 17.000 son terroristas activos del Hamas. El Hamas contaba en el 7 de octubre con 30.000 soldados activos, armados, preparados. Creemos que casi 17.000 de esos 30.000 ya fueron eliminados. ¿Okay? Es una guerra muy compleja, lidando con gente, yo diría también, qué es un soldado y qué es un civil en un vocabulario de la gente que opina en el mundo. El soldado es el que está uniformizado y armado. Bueno, en Gaza no. En Gaza puedes estar no uniformizado y armado, eso es un terrorista. Ustedes si han visto videos del 7 de octubre, se ve hasta un señor de edad con muletas entrando a Israel y se lo ve después intentando cortar la cabeza a una persona que ya estaba herida en el piso. Ese señor con muletas cae en la definición de un inocente, un civil inocente será la palabra. Ese es un terrorista. No está uniformizado y no está armado. Después que vio un herido, agarró una cheta para intentar cortarle eso es un terrorista. Entonces es muy difícil la segregación de quién son civiles y quién son armados. Yo le digo, en el punto de vista del ejército, es menos difícil. Nosotros, soldados del ejército israelí, no se puede disparar y no hay autorización de tiro mientras no veas del otro lado intención e instrumento. ¿Ok? Una persona que solo odia no es un enemigo. Una persona armada caminando no es un enemigo. Una persona que junta las dos condiciones, instrumento y objetivo, es un terrorista. Y según eso avanza el ejército hacia el objetivo de eliminar el Hamas. Y no se puede olvidar que el objetivo de los soldados que están allá adentro es traer de vuelta a los secuestrados israelíes que estaban en sus hogares el 7 de octubre y hoy están en túneles, en subterráneos, dispersos por Gaza, ¿no? Esta es una guerra que el soldado que está luchando en el campo de batalla, y eso es muy importante, el soldado israelí adentro de Gaza, diga lo que diga la media internacional, lo puedo decir yo en primera persona, el soldado que está en el campo de batalla no está ahí para ocupar Gaza,
no hay ninguna intención de vivir en Gaza, no está ahí para vengarse, está ahí para traer de vuelta a los civiles secuestrados, porque un país que deja a sus civiles, ¿no? Es un país que rompió su contrato de país con su población, ¿ok? Y para intentar liberar Gaza de la influencia fundamentalista para poder tener finalmente un vecino que podamos convivir. Sí. Gabriel, uno ve Medio Oriente, ve años y años y años de conflicto, pero también ve países muy ricos, ve grandes reservas de hidrocarburos y ve un sinnúmero de temas importantes y algunos como que ya han tomado otra línea hacia el desarrollo, hacia ser importantes a nivel mundial. Si tú pudieras ver como en una generalidad, siempre las generalidades son difíciles, pero una generalidad, ¿hacia dónde ves que se dirige el Medio Oriente? Mira, el Medio Oriente está muy importantemente localizado, ubicado, ¿no? Más allá de lo que usted mencionó, antes que existiera avión y antes que existiera hasta barco, todo el comercio de la antigüedad pasaba por tierra. Para que el faraón de Egipto tome un té persa, ese té salió de Persia antigua, pasó por la tierra de Israel, por Medio Oriente, llegar al Egipto. Para que el Baba en India escriba un papyrus hecho en Egipto, ese papyrus pasó por la tierra de Israel, Medio Oriente, hasta llegar allá. Para que el César en Roma queme el saumerio en un templo, el saumerio que salió de Yemen pasó por la tierra de Israel y por el norte, Tiro, Sidonia, y llegó a lo que es el Imperio Romano. Entonces, como hoy usted pide algo en AliExpress, el europeo que pide algo en AliExpress, yo siempre digo, no vino por el aire, vino por un barco, si no, no saldría tan barato. Y ese barco pasa por el Medio Oriente, el Canal de Suez o Israel. Entonces tiene una importancia muy grande el Medio Oriente y el mundo lo sabe. Yo creo que hacia dónde vamos, hacia entender la convivencia, hasta hacer luz para las naciones, como dice en la propia Biblia, ¿no? Yo creo que todos nosotros nos agarramos en los ejemplos de esos países. Israel es un ejemplo de esos países. Va hacia adelante. Usted sale ahora, va a su casa, pone Waze a buscar dónde va, cuál es el mejor camino para llegar. Eso es ayudar a que avancemos. Hacia allá busca el Medio Oriente. El fundamentalismo islámico es quizás la última piedra en el camino hacia ese progreso. Yo creo con completa fe de que el Medio Oriente libre, incluye el Estado palestino libre del fundamentalismo islámico, es un empujón hacia energía solar, hacia energía más moderna, hacia desarrollo de startups de tecnología. Israel, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Jordania, hacia allá vamos. La gente común en el Medio Oriente hacia allá aspira, hacia allá quiere llegar. Claro, yo cierro con esta pregunta, Gabriel. ¿Qué tan lejos estamos de que se concluya esa guerra en Medio Oriente? De que cierre ese conflicto, o por lo menos la guerra que empezó el 7 de octubre, la más reciente. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que yo sé que están frenadas. Por ejemplo, hay mucha gente que el turismo, que en República Dominicana vea Tierra Santa como un lugar donde tiene que ir a conocer a quien nos representa a nuestra religión, que fue Jesús de Nazaret, quiere ir para allá y hay mucha gente que se ha frenado. Pero me imagino que a nivel global también, a pesar de que he visto que hay muchos grupos que continúan yendo a Israel. ¿Cuándo terminaría este conflicto según tu visión? Yo soy una persona optimista. Creo que mi optimismo es distinto que el optimismo acá. ¿Ok? Mi optimismo ve el fin de, ¿ok? Sabiendo que en el camino puede ser que duela, como es la guerra, ¿no? Yo creo que el año de 2024 está perdido en ese sentido. Está perdido. Sí. Yo creo que el año de 2025 todavía veremos bastante conflicto en lo que tiene que ver con Irán y con el Líbano. Y yo soy dueño de una agencia de turismo en Israel. Lo que usted está mencionando me toca muchísimo. ¿Okay? Yo creo que en el decurrir del año por venir, ojalá lograremos recuperar a lo que quedaron de los secuestrados, vivos o no vivos. Lograremos desmantelar el Hamas adentro de Gaza. Lograremos dar seguridad a la población que vive en el norte de Israel, con frontera con el Líbano, con el Hezbollah. ¿Okay? Ese es el fin, para que Israel pueda volver al rumbo que estábamos hace 4 años de los acuerdos de Abraham, ¿okay? Para traer el progreso y la paz hacia esa zona. Yo creo que el año que viene. Yo voy a hacer una última pregunta, Carlos. Una última.
¿Cómo es que el ejército, uno de los ejércitos más seguros del mundo, con mayor tecnología, le pasó lo que le pasó el 7 de octubre? Ok, respuestas matemáticas no tengo, sabremos mejor después de la guerra. Yo creo que hasta a nosotros la esperanza nos engaña, ¿no? Si le preguntas a un israelí hoy, él quiere volver al 6 de octubre, no quiere cambiar, quiere volver a la armonía, a la convivencia con el vecino, quiere ir a la playa, quiere crear otra startup, es lo que aspira. Y a veces eso nos ciega a dónde estamos ubicados. Yo creo que eso se nos olvida y nos ciega, porque muchos israelíes no dicen, quiero cambiar, no, quisiera volver al día, llamemos el 6 de octubre, a la armonía, a la convivencia, al progreso, a la tecnología, y eso a veces nos ciega. Bueno, ya lo dijo Gabriel, parece que sí, que se durmieron un poquito. Gracias a Gabriel Short, quien es especialista en temas de Medio Oriente y que hemos conversado con él sobre este conflicto palestino-israelí, que ha estado en el país para impartir esa conferencia de un nuevo Medio Oriente. Ojalá que sigamos escuchando por parte de ustedes, por la comunidad judía, por la Embajada de Israel en República Dominicana, que siempre está presta a ofrecernos temas, informaciones y sobre todo figuras de primer nivel con este seguimiento. Gracias también a ustedes por estar con nosotros durante estas 3 horas y mañana nos vemos de nuevo tempranito a primera hora aquí. Bye, bye.